Afirma la fe católica que la necesidad de los tiempos históricos que vive la Iglesia de Dios en la tierra, suscitan las vocaciones necesarias. Efectivamente, muchos afirman, Juan Pablo II llegó a la Iglesia y fundamentalmente al cargo, al pontificado de la Iglesia Católica en el momento que el mundo y la historia requería una vocación como la suya. Luego viene el intermedio que algunos consideran fue tal, con Benedicto XVI. Y en este caso, la Iglesia Católica, dicen muchos también, requería una vocación particularísima, como la del Papa argentino, Jorge Mario Bergoglio, el Papa jesuita, el aficionado, el hincha de su equipo de fútbol, el San Lorenzo Almagro. Pero mire, más allá de lo anecdótico, el Papa Francisco ha tenido palabras que han marcado la ruta de este joven pontificado, si consideramos todavía joven el trabajo que en este momento ha desarrollado Francisco. Le traigo solamente un ejemplo paradigmático. Cuando le cuestionan a Francisco qué piensa de los homosexuales, él dice, ¿quién soy yo para juzgarlo? Un auténtico líder que vive predicando con el ejemplo. Por eso yo le voy a invitar, llámenos a los números que aparecen en su pantalla y participe en la rifa de este libro, El liderazgo de Francisco, las claves de un innovador, de Bernardo Bárcena. Un tema más que interesante. A su regreso de Brasil, luego de su primera visita pastoral, en el avión papal los reporteros de La Fuente se arremolinaban a su alrededor. Todos querían estar cerca de él, compartir un momento y, especialmente, cuestionar al hombre que ya causaba revuelo en la anquilosada curia romana. La pregunta fue directa, sin matices. ¿Qué tiene que decir acerca de los homosexuales? La respuesta de Francisco, igual de franca. ¿Chi sono io per giudicarla? A partir de ahí, tal vez, quedaría impresa la marca de su pontificado. Jorge Mario Bergoglio, el Papa argentino, el hincha del San Lorenzo Almagro, su equipo de fútbol, el que rechazó la residencia papal y quiso quedarse en Santa Marta, junto a sus hermanos sacerdotes, aquel que se ha escapado a las calles de Roma para llevar consuelo a los sin casa, es un hombre que ha predicado con el ejemplo. Desde sus tiempos de arzobispo de Buenos Aires, había reprochado a los presbíteros que negaban el bautismo para los hijos de madres solas y les había llamado hipócritas, que cierran las puertas de la iglesia a los que quieren entrar. Luego, como vicario de Cristo en la tierra, deploró la obsesión de la iglesia misma por el sexo y los pecados de la carne. La realidad del hombre, diría, es mucho más que eso. Sin embargo, cuando los pecados de la lujuria hieren a los niños, Francisco no ha dudado en alzar la voz y condenar públicamente a los que practican y encubren el escándalo. Francisco ha generado un vuelco incluso en la dogmática, como cuando habló de los divorciados vueltos a casar, condenados a vivir en pecado por aquello que el hijo del carpintero llamaría la dureza del corazón del hombre, como cuando dijo que ser cristiano no significa ser como conejos y engendrar hijos sin responsabilidad alguna. Un líder, afirma Bernardo Bárcena, dice lo que piensa y hace lo que dice, comunica con obras y tiene sentido del humor, pregunta y escucha, sirve en lugar de pretender ser servido, puede identificar sus emociones y las de los otros, está siempre buscando sumar, crear, crecer y avanzar siendo fiel a sus valores. Eso es Francisco. Afirma la fe católica que Dios suscita la vocación particular que la Iglesia necesita en ese momento especial de la historia. En Francisco, aquel que afirmó acerca de sí mismo, soy un pecador en quien el Señor ha puesto los ojos, se encarna el Francisco aquel, el de Asís, que quiso ser pobre entre los pobres y predicó también con el ejemplo de su vida. Por muchas cosas será recordado un día el Papa argentino, y una de ellas, seguramente, es que supo hacerse uno entre todos, uno como todos, el líder que hizo la prédica mejor a través de la coherencia de su propia vida. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.